Escuelas en España de formación profesional marítima a embarcar 1.315, puente y máquinas. Insisto en que gracias a estos maestros en toda España que en los puertos de España os están formando en formación básica contra incendios, etcétera, a todos vosotros, nueva tripulación en España que tenéis ganas de trabajar, gracias a los maestros y a todos estos centros, otra vez, gracias de corazón, estamos intentando encontrar las personas con ganas de trabajar en puente y máquinas. He hecho un vídeo para auxiliares de hostelería o de pasaje y también ayudantes de cocina. Para empezar hay unos 1.500 aproximadamente, pero este vídeo está hecho para los marineros, engrasadores, mozos, ayudantes en cubierta, puente y máquinas. Entiendo que habrá gente que haya pasado, pues que está en la pesca o en alta mar, digamos en el Pacífico, Atlántico Sur, lejos de los puertos vuestros del este de España, desde Girona hasta Almería y luego Italia, toda Italia, el oeste de Italia. Estos son buques rorros y buques ropax. Los rorros son 22 unidades de pabellón italiano, puente y máquinas, buques de 37.000 toneladas, son barcos de un tonelaje muy importante. El tráfico es mediterráneo, sobre todo pabellón italiano, marinero sería 3.000 euros más seguridad social. Después tenemos también fontaneros, mecánicos, más o menos andan por ahí. Ya los oficiales es unos 3.600. Me preguntan en las redes, ¿y por qué no hay tanta diferencia? Bueno, pues es oferta y demanda. Hoy en día un fontanero va a ganar más que el primer ministro, porque si lo que se dedica a Amazon es lo que pasó con las inundaciones, pues en realidad igual nos debería de pagar, si es que es posible. Ahora bien, aquí necesitamos urgentísimo todos los centros de formación profesional marítima de España, que sepáis que sí hay oportunidades, no hace falta el inglés, son buques de pabellón italiano más seguridad social. Hay un convenio colectivo de 160 páginas al respecto de las condiciones laborales y las promociones. Estamos hablando también en engrasadores, no tanto, pero en el puente, empezar por marineros 3.000 euros. Os enviaríamos el formato del armador del currículum, os enviaríamos un manual básico de seguridad de italiano, porque hay que saber unas cuestiones básicas de seguridad. Sabéis que hay gente a cargo de los puestos de los botes salvavidas, etcétera, entonces tienen un nivel más avanzado de italiano. Cuanto mejor aprendas el italiano, más alto puedes ascender en la parte de seguridad, de importancia del barco. Después también tenemos el Crew Inspector, que es nuestro formato de currículum de cantina, ya para que entres en nuestro base de datos, en nuestro círculo. Y luego también tenemos el Codice Fiscale, que es código fiscal. Lamentablemente la Embajada de Italia en España tarda 3 meses en dar el códice, en Rumanía es un día, en Lituania es una semana. Entonces ha empezado la Fórmula 1, a ver qué embajada se acelera. Si esto escuchan Ministerio de Asuntos Exteriores, igual de repente se ponen todas en pole position y aquí generamos, si estamos hablando de 22 rorros, 55 ropax, según mis cálculos creo que son más o menos 800 en los rorros, más 1.600 en los ropax, total 2.400, lo mismo en casa, 5.000, mitad y mitad, mitad en casa, mitad embarcada, así con lo cual marineros y engrasadores y puente, sobre todo el puente, estamos hablando pues 500, 600 profesores. Esta es la oportunidad, simplemente rellenar estos 4 documentos, los tenéis ya en las redes sociales, les tenemos a todos embarcados. Es un logro y un honor ayudar a los profesores a que encuentren trabajo a todos sus alumnos. Bueno, pues ya está. ¿Qué más? Simplemente que apliquen todos. Si tenéis un grupo de WhatsApp, etcétera, todos los centros de formación marítima de España, os podéis poner en contacto y aquí esperemos que empecemos con 1, 2, 3, 4, ya llevamos unos 20, 30, 40, hay que llegar a los 1.000, luego llegaremos a las 2.000, para lo cual si alguien tiene a alguien que trabaje en la Embajada de Italia en España, creo que también en Barcelona, en el Consulado General, etcétera, sería importante para que seamos en pole position con respecto al resto de los países. Muy bien, gracias, saludos a Dios.